que nosotros nos proponemos, para cada cosa que nosotros nos proponemos hacer en nuestras vidas. Hay un proceso. Y en el proceso, en medio del proceso, Dios obra en nuestras vidas, Dios trabaja en nuestras vidas, Dios nos poda a su imagen y a su semejanza. Dios trabaja en nuestras vidas tal como lo hace con el alfarero con el barro. El alfarero toma un pedazo de tierra y esa tierra la va formando y va creando un producto en aquel pedazo de tierra. Y de la misma forma, cuando nosotros iniciamos una meta, cuando nosotros iniciamos un objetivo, Dios va formando nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras vidas por medio de un proceso. Porque en medio de cada mañana que los jovencitos se levantaban, se tenían que levantar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana y tenían que entrar a la escuela. Tenían algunos que aguantar hambre, tenían que estudiar, tenían que correr a las clases, tenían que quedarse después de escuela para tutorials, ¿verdad? Cada uno de ellos saben cuáles son aquellas cosas por las cuales ellos tuvieron que pasar, por aquellas cosas de las cuales ellos tuvieron que sufrir solos, por aquellas cosas que llegaron a sus vidas, pero hoy en día ellos pueden decir Ebenezer. Recuerdo cuando hace unos cuantos años, apenas como ayer, yo me gradué de la universidad en el año 2019 y para yo poder graduarme, gracias a Dios me gradué en 2 años y medio porque pude saber usar el sistema bien y tomar las clases avanzadas, de las cuales siempre le digo yo a los jóvenes, a los niños, si tú puedes tomar clases avanzadas, hazlo. Toma el beneficio que te ofrece el sistema escolar. Toma esas clases avanzadas para que tú puedas avanzar cuando llegas a la universidad, si están tus posibilidades de hacerlo. Y doy muchas gracias a Dios y puedo decir de que al final, cuando yo me gradué el 13 de diciembre del año 2019, yo pude decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor me había ayudado, porque hasta ese instante Dios había provisto la fortaleza, Dios había provisto la economía, Dios había provisto la ayuda, el entendimiento, la gracia y el favor. Y es que en medio del proceso, en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades de las cuales se presentan a nuestras vidas, en medio de ese proceso de poder empezar y de poder terminar, Dios se muestra cada día a nuestras vidas. Dios se muestra y Dios se revela a nuestras vidas. Pero así como el alfarero, Dios forma nuestras vidas en ese proceso. Así como el alfarero con el barro, Dios le da forma a nuestras vidas. Y como estudiantes o como personas que están pasando por un proceso, que quieren llegar a la meta final, que quieren vencer en el nombre de Jesús, tenemos 2 opciones. Tenemos 2 opciones nosotros en medio de ese proceso. Y la primera opción que nosotros tenemos es permitir que Dios forme nuestro carácter en medio de las adversidades, en medio de la incomodidad, en medio del crecimiento, en medio del dolor, en medio de las cosas que salen fuera de nuestro control y que nosotros podemos decir, Señor, pero esto no estaba en mis planes, pero Señor, esto está fuera de mi control, fuera de mi alcance. Yo no puedo hacer esto por medio de falta de nuestra economía, problemas en la familia, en el trabajo y etcétera. Todas estas cosas llegan a nuestras vidas, todas estas situaciones, estas circunstancias, estas adversidades llegan a nuestras vidas cuando nosotros nos proponemos a querer empezar y terminar una meta. Y ese es un proceso. Y de la misma forma, como el alfarero y el barro, estas situaciones, estas circunstancias forman nuestro carácter, forjan nuestro carácter, al carácter de Cristo, al carácter que Dios quiere formar en nuestras vidas, por lo que Él quiere hacer en medio de ese proceso también en nuestras vidas para su gloria y para su honra. Y tenemos nosotros 2 opciones. Cuando llegan esas situaciones, esas circunstancias en nuestras vidas, podemos permitir que Dios forme nuestro carácter, podemos permitir que estas situaciones nos lleven a Dios, porque es muy fácil querer decir nosotros, yo voy a llegar al final, yo me voy a proponer esto y yo voy a llegar. Eso es muy fácil decirlo, pero cuando llegan estas situaciones, cuando llegan estas dificultades, cuando llegan cosas a nuestras vidas
circunstancias de las cuales están fuera de nuestro control, de las cuales nosotros podemos decir, Señor, ya no puedo. Cuando nosotros decimos y nos cansamos y decimos, Señor, yo lo he intentado en mis fuerzas. Yo lo he intentado en mis fuerzas y no puedo ya más seguir caminando en este proceso. Y es ahí cuando Dios está formando nuestro carácter. Y es ahí donde Dios quiere usar esas situaciones, la falta de dinero en el colegio, la falta de trabajo, la falta de problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas donde quiera o circunstancias que se salen fuera de nuestro control y decimos, Señor, yo no tengo I don't have for the tuition. God, Señor, provee, Señor. Recuerdo que cuando yo me gradué de la high school, yo era la primera en mi familia en ir al colegio, y en mi cabeza yo no entendía el sistema escolar aquí. Y usted me podía ver donde quiera preguntándole a todo el mundo. Si tú no sabes, pregunta. Si tú no sabes, pregunta. Y eso es lo que yo hacía. Yo preguntaba por todos lados y yo decía, Señor, la escuela cuesta alrededor como de unos $12,000 cada semestre. ¿De dónde va a salir este dinero? Señor, yo voy a necesitar gas para mi carro. Señor, yo voy a necesitar lo otro. Yo voy a necesitar para libros, yo voy a necesitar para el garaje. Voy a necesitar esto y esto y esto y esto y lo otro. Y todas estas cosas para un niño de 18 años que está tratando de figurar y entender qué va a suceder en su vida. O también cuando muchas veces nosotros nos encontramos, sin importar la edad, en un punto en nuestras vidas en las cuales nosotros queremos emprender algo al cual Dios nos está permitiendo emprender, pero se llegan todas estas situaciones de las cuales no están en nuestro control, de las cuales nosotros decimos, Señor, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Señor, ¿de dónde va a salir el recurso para esto? Y es allí, en estos instantes, en los cuales las situaciones, las adversidades llegan a nuestras vidas, en las cuales llegan estas situaciones a nuestras vidas, en las cuales nosotros entendemos allí que tenemos dos opciones. Nos rendimos ante la situación, ante la circunstancia, o dejamos o permitimos que esa situación nos lleve a Dios, que nos humille delante de Dios y decir delante de Dios de rodillas y decirle, Señor, yo no puedo, yo no tengo los recursos, yo no tengo la manera, yo no entiendo el sistema, yo no sé cómo, Señor. El pueblo de Israel sale de Egipto y si nos ponemos nosotros en los zapatos de esas personas, no conocían el camino, iban siguiendo a Moisés. Y de la misma forma, cuando nosotros empezamos el abrir un negocio, el empezar el colegio, el empezar high school, el empezar algo nuevo en un lugar nuevo que nosotros no conocemos o no entendemos, de la misma forma, ahí cuando nosotros no conocemos, no entendemos, Dios nos dice, marcha. Camina porque yo estoy contigo, porque yo estoy contigo. Y es allí cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, yo no puedo más, Señor, yo me rindo delante de ti, Señor, en mis fuerzas no está, en mis recursos no está. Y es ahí cuando Dios dice, marcha, camina, porque yo estoy contigo, porque yo abro el mar rojo, porque yo abro camino donde no hay camino, aleluya. Y le puedo testificar yo, después de 4 años de haberme graduado, que me gradué con una deuda mínima de $1,500, porque yo me quise graduar temprano, si no, no hubiera habido necesidad de esa deuda. Pero Dios proveyó todo, Dios proveyó todo. Yo puedo testificarle de que Dios provee un camino, que Dios provee cada necesidad, que Dios nos ayuda a vencer, que somos más que vencedores por medio de Cristo cuando nosotros nos humillamos delante de Dios en medio del proceso, en medio de las circunstancias que llegan a nuestras vidas cuando nosotros emprendemos. Así que en esta noche
No que quiera yo desanimarte, pero dejarte saber que cuando nosotros comenzamos algo no va a ser fácil. Porque todo aquello que vale la pena no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena el sacrificio, vale la pena humillarnos y rendirnos delante de Dios, porque Él es tu Padre, porque Él tiene el control, porque Él es quien se va a glorificar en nuestras vidas, para que el día de mañana nosotros no podamos decir, yo lo hice en mis fuerzas, en mis recursos, sino que podamos decir, Dios lo hizo, Dios se glorificó, aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? Porque Él es quien nos ayuda, Él es quien se glorifica en medio de la adversidad, en medio de los obstáculos. Porque si no hubiera obstáculos, si no hubieran adversidades, entonces, ¿de qué sirviera la palabra vencer? No dijéramos entonces nosotros son vencedores. El que llega al final de la carrera ya no sería un vencedor, sino hubo un obstáculo. El obstáculo de tener que correr aquella carrera contra varios otros oponentes. Y en esta carrera que es la vida, tanto espiritual como física, hay muchas oponentes, varias cosas que se van a poner en contra de nosotros poder ganar esa carrera. Pero lo que está a nuestro favor es de que Dios está con cada uno de nosotros. Si nosotros le buscamos a Dios y si nosotros procuramos a tener Dios en nuestras vidas. El llegar a una meta no tendría valor o posiblemente significado si no hubieran adversidades, si no hubieran situaciones o cosas que llegaran a nuestras vidas. Pero estas cosas, estas situaciones son para formar nuestro carácter, son para formar nuestra vida en Dios, para que Él sea glorificado en nosotros. Aleluya. En el proceso Dios quiere formar un carácter digno de poder permanecer, de poder persistir, de que podamos perseverar y para poder nosotros entonces vencer. Dios no nos puede confiar algo a nosotros si nosotros no hemos sido procesados. Dios no va a confiar algo en nuestras manos si nosotros primero no somos procesados. Usted no le da un carro a un niño porque no tiene la madurez, el entendimiento para saber cuál es la responsabilidad de manejar aquel carro. De la misma forma, no se le da una licencia a una persona si no pasa por un proceso que es tener que estudiar el manual, tener que estudiar y entender cuáles son las leyes, tomar un examen y hasta que ese examen lo pase, entonces esa persona es digna de tener aquella licencia, porque pasó un proceso que formó a esa persona con el entendimiento necesario para obtener y ser digno de aquella licencia. De la misma forma, cuando nosotros finalmente llegamos a la graduación, cuando finalmente nosotros vencemos en una carrera, es porque somos entonces dignos de aquello. Porque hemos sido procesados, porque hemos sido moldeados. Estos niños tienen que mínimo saber las multiplicaciones. Tienen que saber muchas cosas para ellos poder calificar y graduarse de la high school, para poder ellos haber pasado al siguiente nivel. Los de kinder, para haber pasado de kinder, tienen que saber cómo leer, tienen que saber cómo hacer eso y lo otro. Hay unos requisitos para nosotros poder llegar al siguiente nivel, pero en medio de ese año, en medio de esa circunstancia, en medio de ese proceso, Dios está formando nuestra vida para nosotros darle a Él la gloria y la honra. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 37 al 39, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
antes, dice el verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, vencemos por medio de aquel que nos amó, por medio tan solamente de Dios somos más que vencedores. Aleluya. La segunda opción que tenemos, la primera opción que tenemos nosotros cuando nosotros iniciamos una meta en medio de un proceso es permitir que Dios forme nuestro carácter, que Dios forme nuestras vidas. Y la segunda opción que tenemos nosotros es rendirnos. La segunda opción que tenemos es dejar las cosas, de darnos por vencidos, quedarnos ante esa situación, quedarnos ante esa circunstancia que llega a nuestras vidas, a la cual nos ha detenido, de la cual nos detiene en ese instante, en ese momento, para poder continuar a esa meta o a ese objetivo el cual nosotros nos hemos propuesto. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Es imposible para mí. ¿Sabes qué? Yo no puedo. Pero es que en nuestras fuerzas humanas, en nuestros recursos humanos, no vamos a poder, porque es Dios el que habilita el camino, es Dios el que abre el mar rojo, es Dios el que se va a glorificar en nuestras vidas dentro de su voluntad perfecta y agradable para nuestras vidas. Lo que Dios tiene para ti es para ti, y lo que Dios tiene para mi vida es para mi vida. Así que Dios se va a glorificar en tu vida de una manera especial, de una manera específica y única. Dios no voy a decir Dios no repite milagros, pero Dios se manifiesta de formas diferentes en cada uno de nosotros, porque Él quiere darse a conocer a cada uno de nosotros personalmente. Él no quiere que nosotros vivamos de la experiencia, del testimonio del hermano y de la hermana. Dios quiere darte a conocer a ti. Dios quiere tener una relación íntima contigo, que en medio de la circunstancia, que en medio del proceso, tú puedas conocer que Dios es tu Padre, que Dios es tu proveedor, que Dios es tu sanador, que Dios es Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa en tu vida. Aleluya. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Thomas Edison. A Thomas Edison se le acredita la invención de los bombillos, de las luces. Y es en parte la razón por cual hoy en día nosotros tenemos acceso a estas luces, si no estuviéramos aquí nosotros en oscuridad. Y Thomas Edison se dice ser la definición de perseverancia. Muchas personas lo llaman a él la definición de perseverancia, porque este hombre a temprana edad en la escuela dijeron que él era inseñable. Era un niño que no valía la pena gastar tiempo enseñando, porque no entendía, porque no iba a aprender. Pero este hombre, cuando se proponía algo, él terminaba lo que se proponía. Y en un instante, cuando él estaba intentando de hacer una bombilla funcional, porque habían otras personas creando bombillas también de luz, pero él quería crear una bombilla que fuera funcional, que verdaderamente funcionara y pudiera ser de ayuda a la gente, en vez de tener que tener las candelas, si no estuviéramos nosotros aquí con candelas. Y muchas personas decían que él estaba fracasando. Pero lo que este hombre es muy impresionante hasta la fecha de hoy, sus palabras que él dijo, que otras personas pueden decir que él había fallado, pero él encontró más de 1000 formas de cómo no crear un bombillo. Las situaciones y las circunstancias que llegan a nuestras vidas, tenemos dos opciones. Podemos permitir que esas cosas, esas situaciones nos desanimen, nos detengan, que esas situaciones, esas circunstancias, digamos nosotros, bueno, ¿sabes qué? Es imposible, no puedo, hasta aquí llegué, hasta aquí lo intenté y bueno, hasta aquí llegó. O podemos decir como Thomas Edison dijo en un instante, yo encontré más de 1000 formas de cómo no crear un bombillo. Podemos permitir que esas situaciones
Dios las use para formar nuestro carácter. Podemos permitir que esas circunstancias puedan formar nuestro carácter, puedan darnos la sabiduría, puedan darnos el entendimiento, puedan formar nuestras vidas y el carácter y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En medio de ese proceso, podemos nosotros aprender en medio del proceso y poder perseverar y poder persistir para al final entonces nosotros poder vencer y decir gloria a Dios. Dios fue quien me ayudó, Dios es quien se glorificó. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 7 al 8, Pablo dice, aleluya, Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 7 al 8, Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Verso 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo en un instante, después de haber recorrido un largo camino, una larga carrera en el Señor, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y que de la misma forma como Pablo habla esas palabras tan energéticamente y con madurez y con entendimiento de lo que él está hablando y con firmeza de que él ha finalizado su camino, que él ha finalizado aquella meta, aquello que él se ha propuesto, nosotros también podamos permanecer, podamos persistir y podamos perseverar para que al final podamos decir, hemos vencido, hemos peleado la buena batalla y he aquí, he llegado, he vencer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y que no tan solamente nosotros propongamos el poder vencer, el poder persistir, el poder caminar dentro de las cosas literales en la vida, en las cosas que nos propongamos nosotros en graduarnos de la high school, del colegio, el tener un trabajo, el tener una posición, pero que también de la misma forma como nosotros nos proponemos de buscar el tener otras cosas, nosotros podamos buscar primeramente tener a Dios en nuestras vidas. Nosotros primeramente podamos decir, como dice el libro de Mateo capítulo 6 verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, el buscar a Dios en primer lugar en nuestras vidas, el querer agradar a Dios en primer lugar en nuestras vidas, entonces Dios se va a encargar de todo aquello que no se sale fuera de nuestro control, de aquello de que nosotros no podemos controlar, de aquellas cosas que nosotros no podemos suplir. Es allí donde Dios se va a glorificar, cuando nosotros decidimos confiar y permanecer y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Amén. Entendemos que la vida es una carrera, la vida espiritual es una carrera, pero toda carrera se necesita poder permanecer, poder persistir, para poder perseverar y poder finalmente vencer con la ayuda de Dios. Es muy fácil comenzar. Comenzamos siempre nosotros tan emocionados, tan energéticos. Cuando comenzamos un privilegio, al principio del año podemos comenzar tan energéticos, tan emocionados. Pero gloria a Dios por todos aquellos que cuando al final del año lleguen ustedes en diciembre o este año, ustedes van a poder decir, Ebenezer, Dios hasta aquí nos ha ayudado, amén. Porque han podido permanecer, porque han podido persistir y han podido perseverar en medio de cada situación, en medio de cada lucha, en medio de cada circunstancia que se les presente, porque para Satanás va a querer detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Satanás va a querer detener, van a llegar obstáculos, van a llegar situaciones, circunstancias, incomodidades, cosas que se salen fuera de nuestro control, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores, amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús.
quien nos da la fortaleza, quien nos da la guianza, quien nos da la fortaleza y es quien abre el camino, quien Él se va a glorificar en nuestras vidas. Dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Y es algo del cual nosotros debemos de recordar en cada instante cuando nosotros nos